Cuando falleció mi esposo, pensé que el dolor de perderlo ya era lo peor que podía soportar, pero entonces, durante la lectura de su testamento, mi corazón se rompió de nuevo. $6 millones, junto con la casa donde habíamos vivido juntos durante 25 años. Todo quedó para nuestra hija y para mí. La esposa que lo cuidó hasta su último aliento no recibió nada más que una cabaña ruinosa en el bosque. El techo goteaba, las paredes se desconchaban y las tablas del suelo crujían a cada paso. Ni siquiera había procesado la sorpresa cuando mi hija se giró hacia mí con la voz afilada como una cuchilla. «Vete a vivir con los cerdos, vieja patética». Me alejé bajo la lluvia, con las piernas temblorosas y las lágrimas mezcladas con el barro. Pensé que mi vida había terminado allí, con el corazón roto y la casa vacía. Pero solo unos días después, en esa cabaña oscura y mohosa, descubrí un secreto que Graham había dejado atrás. Un secreto tan poderoso que lo puso todo patas arriba y puso a mi hija de rodillas ante la verdad. Si todavía me escuchas, dime desde dónde lo ves. Cada comentario que dejas es una huella más en este viaje. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta para que llegue aún más lejos. Soy Marge Jerry Bennett. Tengo 67 años. He vivido toda mi vida en un pequeño pueblo de Pensilvania, donde las calles adoquinadas conducen a antiguas casas de madera y las campanas de la iglesia suenan cada domingo por la mañana. Fui maestra de primaria y pasé casi 30 años en el aula antes de jubilarme anticipadamente para cuidar de mi familia. Toda mi vida creí que el amor y el sacrificio por mi esposo y mi hijo serían suficientes para garantizar la felicidad. Pero el día que se leyó el testamento de Graham, mi esposo, me di cuenta de que hay verdades amargas que ni siquiera el amor maternal puede disimular. La lectura del testamento tuvo lugar una tarde de principios de primavera en el despacho del abogado Halvorson. La habitación olía a roble viejo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros desgastados y encuadernados en cuero. Me senté en una silla de cuero desgastado, con las manos apretadas en el regazo y el corazón latiéndome tan fuerte que temía que toda la sala pudiera oírme. A mi lado estaba mi única hija, Sloan Bennett, de 38 años, una abogada de éxito en la ciudad. Vestía un traje negro caro, con el pelo brillante y ondulado, y los labios pintados de un rojo intenso. Estaba sentada erguida, con la mirada fija en el expediente, como si ya supiera todo lo que iba a anunciarse. El abogado Halvorson, un hombre de unos 60 años cuyas gafas se le resbalaban constantemente por la nariz, se aclaró la garganta antes de abrir los papeles. «Comenzaremos con el testamento del señor Graham Bennett», dijo con voz firme pero pesada. Contuve la respiración. Durante 42 años, Graham y yo lo habíamos construido todo juntos. La casa en la calle Maple, nuestros ahorros, incluso los rosales que aún cuidaba en el porche. Pensé que todo se dividiría equitativamente o que, como mínimo, él se aseguraría de que yo tuviera lo necesario para la mujer que lo apoyó en cada adversidad. Halvorson leyó: «Le dejo a mi esposa Marjorie Bennett la cabaña en Old Quarry Road, junto con todo lo que contiene». Fruncí el ceño. ¿La cabaña? Era una pequeña casa de madera destartalada que Graham había heredado de su padre. Nunca habíamos vivido allí porque no tenía electricidad ni agua corriente. Tenía un techo con goteras y las paredes estaban podridas. Esperé a que siguiera leyendo, con la esperanza de que solo fuera una pequeña parte del testamento. Pero entonces, Halvorson continuó: «Le dejo a mi hija, Sloan Bennett, la casa en la calle Maple, todas las cuentas bancarias, inversiones y la suma de $6 millones. El mundo entero pareció detenerse. $6 millones. La casa donde había vivido casi la mitad de mi vida, toda, pasó a Sloan, y yo, que me quedé sin nada más que una cabaña destartalada. Tartamudeé, apenas en un susurro. Debe haber algún error, ¿verdad?» Halvorson levantó la vista, con un destello de lástima en los ojos. «Señora Bennett, me temo que no».
Este es el testamento firmado y certificado. Las condiciones son muy claras. Me giré para mirar a Sloane. Sonreía, una sonrisa fría y triunfante sin un ápice de compasión por la madre que le dio la vida. Sus ojos brillaban como si por fin hubiera conseguido lo que siempre había anhelado, todo. Salimos de la oficina en silencio. El sol de abril caía con demasiada fuerza, tan fuerte que parecía cruel. De camino a casa, Sloane no dijo nada, pero su mirada por el retrovisor lo decía todo. Esta es mi casa ahora y solo eres un invitado. Esa noche seguí cocinando la cena como siempre, pollo asado y ensalada de papa, la favorita de Graham. Esperaba que Sloane se ablandara, que se diera cuenta de algo. Pero mientras ponía los platos en la mesa, dijo secamente: «Mamá, tenemos que hablar sobre cómo vivir». Levanté la vista y pregunté: «¿Qué quieres decir?». Su voz era firme. «Esta es mi casa ahora, y creo que es hora de que tengas tu propio espacio. Todavía tienes la cabaña, ¿recuerdas?». Me quedé atónita, dejando el cuchillo sobre la mesa. «Sloane, he vivido en esta casa durante 25 años. Aquí es donde tu padre y yo construimos todo. Esa cabaña no tiene electricidad ni agua. El techo se está derrumbando». Se cruzó de brazos y arqueó una ceja. «Ese es tu problema. No quiero que esto se ponga feo. Tienes una semana para empacar». Negué con la cabeza, con lágrimas corriendo por mi rostro. «No puedes hacer esto. Estás echando a tu propia madre de su casa». Y entonces gritó, con su voz cortante y cortante: «Vete a vivir con los cerdos, vieja miserable». Me quedé paralizada. Esa frase no solo me dejó en la calle, borró todos los años que había pasado criándola y amándola. Esa noche yacía en la habitación vacía, mirando el techo familiar. Mi corazón se retorcía como si fuera una extraña en mi propia casa. Sabía que en tan solo una semana este lugar ya no sería mío y tendría que irme a una cabaña que había abandonado toda mi vida. Pero también sabía una cosa: mi vida no terminaba allí. Dejé la casa de la calle Maple después de 25 años. En tan solo 7 días, tuve que empacar casi toda mi vida en 3 maletas viejas y una caja de madera. En esa caja había fotos amarillentas de la boda, algunos recuerdos de Graham y el grueso cuaderno donde había anotado las recetas para la familia. Los cargué en la cajuela de mi Honda Accord de 1998, un auto tan desgastado que chirriaba cada vez que arrancaba. Apreté el volante con fuerza, las lágrimas me corrían por la cara, pero apreté los dientes para que no saliera ningún sonido. En el espejo retrovisor, Sloane seguía de pie con los brazos cruzados en el porche, con la mirada engreída de una vencedora. No volví a mirar atrás. Si lo hacía, sabía que no tendría fuerzas para irme. El camino a Old Quarry Road me resultaba familiar y extraño a la vez. Recordé haberlo pasado con Graham años atrás, sin prestarle mucha atención. El camino de tierra serpenteaba y se sacudía, flanqueado por arces y robles, adquiriendo un tono marrón oxidado. El crujido de los neumáticos sobre la grava era hueco, como los latidos de mi corazón. Entonces, en la última curva, la cabaña apareció a la vista. Se alzaba aislada, solitaria, en un terreno lleno de maleza, como una cáscara a punto de derrumbarse. La cabaña se veía peor de lo que recordaba. La pintura se había descascarillado en grandes zonas, dejando al descubierto la madera grisácea, desgastada por las tormentas. El marco de una ventana estaba roto, el cristal agrietado. Los escalones del porche se tambaleaban con cada ráfaga de viento, crujiendo como un lamento. La maleza me llegaba hasta las rodillas, cubriendo casi todo el camino hasta la puerta. Detuve el coche, con la mano temblorosa, mientras introducía la llave en la cerradura oxidada. La bisagra chirrió con fuerza al abrirse la puerta, revelando un espacio oscuro y mohoso. Dentro, el aire apestaba a podredumbre y polvo. Dejé las maletas en el suelo. Una nube de tierra se levantó y me hizo toser. La tenue luz que entraba por la ventana dejaba ver las cortinas rotas que se mecían. El techo estaba manchado de goteras. Algunas perforaciones dejaban ver el cielo. A cada paso que daba sobre el suelo de madera crujía.
una mesa rota, sillas desportilladas y un armario al que le faltaba una bisagra yacía como reliquias. La primera noche fue una agonía. No había cama, solo la vieja manta de Graham extendida sobre el frío suelo de madera. Me acurruqué, aferrada al marco de fotos de nuestra boda. A través del agujero del techo brillaban las estrellas, pero no sentí ningún romance, solo desesperación. Las lágrimas me empaparon la manga. Lloré no solo por perder la casa, sino por perder a la hija a la que le había dado todo. A la mañana siguiente, me obligué a levantarme. Hice un inventario de lo que quedaba, unas cuantas velas quemadas, una linterna moribunda, una manta delgada y rasgada, ollas abolladas esparcidas por el suelo. Las anoté en mi pequeña libreta, diciéndome que era un comienzo. El agua era el primer reto. Recordé un pozo público a 800 metros de la cabaña, en lo profundo del bosque. Cargaba 2 cubos de plástico por el sendero accidentado. El viento me azotaba, los cubos pesaban, me ardían los hombros, las manos se me ampollaban y sangraban. Antes acostumbradas a sostener tizas y libros, mis manos ahora cargaban con la supervivencia. Apreté la mandíbula, sabiendo que nadie más haría esto por mí. Los días se difuminaban con dificultades. Cocinaba comidas sencillas, sopa de papa aguada, pan duro, agua de pozo. Por la noche, me sentaba a la luz de la vela, mirando la foto de Graham, escuchando a los pájaros para ahogar las crueles palabras de Sloane. Una mañana, mientras barría las hojas del porche, se acercó una figura. Era el viejo señor Dempsey, un vecino a 1 milla de distancia, de unos 70 años, delgado pero de mirada aguda. Asintió, apoyándose en su bastón. «Señora Bennet, supe que se mudó aquí». Forcé una sonrisa. «Sí, este es mi hogar ahora». Miró a su alrededor y luego bajó la voz. «No subestimes esta tierra. Vale más de lo que crees». Sus palabras me dejaron atónita. Antes de que pudiera preguntar, me dio una palmadita en el hombro y se alejó, desapareciendo entre los árboles. «Vale más de lo que crees». Lo anoté en mi cuaderno como si fuera una pista. Esa noche me llegó un mensaje al móvil. Era de Sloane. «No molestes más a mi abogado. Todo está arreglado. Acéptalo, madre». Me temblaba la mano. Nunca había llamado a su abogado. Sin embargo, sintió la necesidad de cerrar la puerta de golpe solo para recordarme que aún tenía poder. Puse la foto de la boda de Graham sobre la mesa desvencijada y susurré: «Me dejaste aquí, pero no me romperé. Lo prometo». Entonces apagué la vela. La oscuridad inundó la cabaña, pero en mi interior se encendió una llama de determinación. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Era Nancy, mi cuñada. Pensé que tal vez me consolaría, pero sus primeras palabras me conmovieron. «Marjorie, ¿por qué hiciste un escándalo en la lectura del testamento?» Te oí gritarle al abogado, dar un portazo en la mesa e incluso amenazar con demandarlo si no conseguías el dinero. Me decepcionaste. Sentí una opresión en el pecho. «Nancy, eso no es cierto. Solo pedí una aclaración». Permanecí en silencio todo el tiempo. «Por favor, créeme». Silencio, luego un suspiro. «Sloane nos lo contó todo», dijo. «Avergonzaste a todos. No sé a quién creer. Ya lo dejo pasar». Uno a uno, los familiares se fueron alejando. Un primo le escribió: «No le pidas más dinero a Sloane. Todos piensan que eres codiciosa e inestable». Incluso amigos de la iglesia me mandaron un mensaje: «Marjorie, quizás tómate un descanso del grupo de oración. La gente está hablando. Primero encuentra la paz». La peor fue Helen, mi hermana. Me llamó sin rodeos. «Marjorie, ¿estás bebiendo?» Sloane dijo: «Has estado borracha todas las noches diciendo tonterías. Estoy preocupada». Me quedé sin palabras. «Helen, no he probado ni una gota. ¿De verdad la crees antes que a mí?» Silencio. «Ya no lo sé». Colgué, con el corazón latiéndome con fuerza, atrapada en una jaula de mentiras. Sloane no solo me había quitado la casa, estaba robando mi nombre, mi dignidad. Esa tarde, mientras luchaba por encender leña húmeda, llamaron a la puerta. El señor Dempsey estaba allí con una bolsa de papel. Trajo unas patatas.
Las asó. Te calentarán. No pude hablar, solo asentí. Los dejó y me miró fijamente. No creas los chismes. Te conozco, Marjorie. No eres codiciosa. La gente dice tonterías. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Sus palabras fueron el primer salvavidas que sentí en semanas. Te creo. Eso fue suficiente para mantenerme a flote. Esa noche, a la luz de las velas, abrí la vieja billetera de Graham. Entre tarjetas descoloridas, mis dedos encontraron un frío trozo de metal, una llave, pesada, desconocida, grabada con estrellitas y dibujos extraños. No era para una puerta, no era para una caja fuerte que conociera. La giré en la palma de la mano, con el corazón acelerado. Por primera vez en semanas, la desesperación me aflojó las garras. Graham me había dejado algo, un secreto. Quizás la cabaña no era solo una carga, quizás fue el principio de todo. Apreté la llave y susurré: Graham, no me abandonaste. Me dejaste una pista, ¿verdad? Esa noche, me senté junto a nuestra foto de boda mientras la vela se consumía y la oscuridad se extendía. Pero dentro de mí, por primera vez en días, no solo había soledad y humillación. Sentí que una pequeña llama cobraba vida. La tormenta seguía rugiendo a mi alrededor, pero en el bolsillo de mi abrigo, una llave esperaba a ser descubierta, y supe que, desde ese momento, mi vida tomaría un rumbo diferente. Desde el momento en que la llave cayó de la cartera de Graham, mi mente ya no pudo descansar. Cada noche, mientras la luz de la vela se reflejaba en las paredes de madera, la sacaba, le daba la vuelta y la examinaba, intentando adivinar qué podría abrir. Los símbolos de estrellas grabados eran demasiado nítidos, demasiado deliberados para pertenecer a algo común. Tenía la fuerte sensación de que Graham, de alguna manera, me había dejado un mensaje. Una mañana lluviosa, decidí explorar cada rincón de la cabaña. Empecé por la sala, moviendo muebles viejos y pasando las manos por las grietas de las paredes. El sonido de la lluvia goteando por el techo con goteras resonaba como un tambor incesante, animándome a seguir. Tras horas de búsqueda, me di cuenta de que la casa, aunque pequeña, albergaba muchos espacios olvidados. Todo parecía viejo, pero sabía que Graham nunca guardaba nada sin sentido. Finalmente, mis ojos se posaron en la puerta de madera que daba al sótano. En todas las semanas que llevaba viviendo allí, nunca me había atrevido a bajar, temeroso del olor a humedad y la oscuridad. Pero ese día, respiré hondo, encendí la linterna que se moría y bajé con cuidado las escaleras que crujían. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Techo bajo, paredes de piedra húmedas, telarañas por todas partes. El olor a tierra mezclado con madera podrida me hizo hacer una mueca. Iluminé el espacio. Una esquina estaba llena de cajas de cartón empapadas, otra con herramientas de jardín oxidadas. Estaba a punto de darme la vuelta cuando la luz iluminó una estantería de madera pegada a la pared. A diferencia de todo lo demás, esta estantería parecía colocada deliberadamente, bloqueando una sección de la pared que no encajaba con el resto. El corazón me latía con fuerza. Me acerqué y puse la mano sobre la estantería. Estaba cubierta de polvo, pero al tirar suavemente, se movió por completo. No estaba fija en su sitio. Reuniendo todas mis fuerzas, la aparté. Tras unos segundos, cedió, revelando una oscura pared metálica. Y en medio apareció una pequeña puerta de hierro, no más alta que mi cintura, con una cerradura grabada con los mismos símbolos de estrellas que la llave que Graham había dejado. Casi me quedé sin aliento. Me temblaba la mano al sacar la llave del bolsillo. El metal rozó contra el metal con un sonido áspero al deslizarla en la cerradura. La giré con cuidado. Un clic agudo resonó en el silencioso sótano, estremeciéndome. Lentamente, la puerta de hierro cedió, revelando un estrecho compartimento en el interior. Había dos objetos, un sobre grueso, atado con hilo viejo, y una pequeña caja metálica que pesaba en mis manos.
Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salírseme del pecho. Los llevé a la mesa destartalada, saqué una silla y, con manos temblorosas, abrí el sobre. Los papeles dentro olían a pergamino viejo mezclado con tinta descolorida. Los extendí bajo la linterna. Abrí los ojos de par en par. Mapas de tierras que abarcaban cientos de acres, sellados por la Oficina de Tierras del Condado. Adjunto había un certificado de derechos mineros, todo a nombre de Graham, transferido legalmente a su esposa. A mí me costaba creerlo. Me temblaban las manos al trazar cada figura, cada sello rojo descolorido. Junto a él había un informe geológico de tan solo 2 años. Confirmaba que el terreno alrededor de la cabaña contenía grandes depósitos de cuarzo con fuertes indicios de otras piedras preciosas. En el borde del informe reconocí la familiar caligrafía de Graham en tinta azul. Espera el momento oportuno. Me hundí en la silla, con lágrimas deslizándome por la cara. Graham había preparado esto hacía mucho tiempo. Me dejó soportar que me dejaran de lado, que me echaran de la cálida casa, pero en realidad había puesto en mis manos una fortuna mucho mayor. Mis manos temblorosas abrieron la pequeña caja de metal. Dentro, tras unos cuantos papeles legales, había una carta doblada y cuidadosamente sellada. En el anverso decía «Para Marjorie». Sentí una opresión en el pecho. Respiré hondo y la abrí. La letra de Graham parecía firme y firme. Si estás leyendo esto, significa que encontraste la clave y tuviste la paciencia de seguirla. Marjorie, sé que sufrirás cuando escuches el testamento, pero esta era la única manera en que podía protegerte. Le dejé la casa y el dinero a Sloane, no porque confiara en ella, sino porque conocía su avaricia. Si te lo dejaba todo, usaría todos los métodos, legales o no, para quitártelo. No quería que la enfrentaras de frente, así que le di lo que más ansiaba. Pero en realidad, lo más valioso que tenía, te lo dejé. Estos derechos mineros. Tuve que detenerme, jadeando. Las lágrimas empañaron la tinta, pero seguí leyendo. Siempre te has considerado solo una mujer que se sacrificó, una ama de casa que nunca fue dueña de su vida. Pero Marjorie, he visto tu fuerza. Eres más fuerte de lo que crees. Estos documentos son libertad, una oportunidad para que vivas tus años sin depender de nadie. Sloane puede creer que ha ganado, pero en realidad solo alberga una ilusión. Eres quien sostiene el futuro. Mi mano temblaba tanto que la carta tintineó. La apreté contra mi pecho como si pudiera abrazar de nuevo al mismísimo Graham. Por un instante, el sótano húmedo dejó de parecerme tan oscuro. Lo sentí a mi lado, susurrándome fuerza al oído. Me quedé allí sentada durante horas, releyendo cada línea. Por primera vez en semanas, vi un camino claro por delante. Graham me había puesto a prueba, pero confiaba en que resistiría. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la caja. La luz de las velas titilaba en las paredes húmedas, pero dentro de mí otra luz se había encendido. No era desesperación, sino fe. Ahora tenía el poder de cambiarlo todo. Esa noche, volví a la sala y dejé la caja y el sobre la mesa desgastada. Toqué el portarretratos de Graham y susurré: «Confiaste en mí, Graham. Ahora me toca a mí demostrar que merezco esa confianza». Apagué la vela. En la oscuridad, la llave permaneció en mi bolsillo, símbolo de que mi vida había dado un giro. Dentro de la caja metálica que Graham dejó, encontré otro pequeño papel doblado entre los documentos. Su caligrafía, familiar, decía simplemente 312 Norwood Bank. Solo unos números y el nombre de un banco, pero supe al instante que Graham me estaba señalando otro lugar, otra capa oculta de este secreto. A la mañana siguiente, me puse mi viejo abrigo grueso y conduje mi Honda, que resoplaba, hacia el pueblo de Norwood. El Banco Norwood se encontraba en Main Street, un edificio de ladrillo rojo con un tejado de cobre verde descolorido por el tiempo.
Había pasado por allí muchas veces mientras vivía en Maple Street, sin imaginar jamás que entraría a abrir una caja de seguridad. Mi corazón latía con fuerza al cruzar la puerta giratoria, acercarme al mostrador y susurrar: «Estoy aquí para abrir la caja número 312, registrada a nombre de Graham Bennett». El joven cajero con gafas tecleó unos trazos y asintió. «Sí, señora Bennett. Esta caja tiene un aire designado como usted. Sígame, por favor». Me condujeron al sótano seguro. Largos pasillos forrados de acero frío, con fuertes luces fluorescentes que lo bañaban todo de un blanco pálido. Temblé, no de frío, sino de la sensación de adentrarme en los recuerdos ocultos de Graham. La bóveda se abrió con una llave especial y mi firma. Dentro había un grueso expediente atado con cordel y un sobre marrón lleno de papeles. Los llevé a la mesa metálica con manos temblorosas al desatar el cordel. El expediente contenía otro informe geológico, aún más detallado que el que había visto en la cabaña. Gráficos y diagramas mapeaban vetas de cuarzo, depósitos de amatista y indicios de otras piedras preciosas. Lo más impactante era un contrato redactado entre Graham y una compañía minera, fechado apenas 6 meses antes de su muerte. La propuesta de la compañía era clara: comprar todos los derechos mineros por $7 millones con una regalía adicional si las reservas resultaban ser mayores de lo estimado. Me quedé sin aliento. Esa cifra por sí sola superaba todo lo que Sloane había heredado en su testamento. Graham conocía el verdadero valor de esta tierra y decidió confiármela, de una manera que Sloane jamás imaginó. Pero también sabía que no podía precipitarme. Necesitaba a alguien que protegiera mis intereses. Un abogado independiente que no se viera afectado por Sloane ni por el antiguo bufete. Tras días de discretas indagaciones, encontré un nombre: Ariella O'Connor, una abogada experimentada, conocida por su experiencia en derecho territorial y de recursos. Nos reunimos en su pequeña oficina, llena de gruesos libros y mapas minerales. Ariella escuchó mi historia y luego revisó cuidadosamente todos los documentos que Graham había dejado. Después de casi 1 hora, levantó la vista a través de sus gafas de montura negra. «Señora Bennett, estos documentos son completamente legítimos. Estos derechos mineros están registrados solo a su nombre, separados de la herencia de su hija. Eso significa que Sloane no tiene ningún derecho». Exhalé como si me hubieran quitado un peso del pecho, pero el tono de Ariella se volvió firme. «Sin embargo, antes de negociar con ninguna empresa, debe obtener un nuevo informe geológico independiente. El terreno podría valer aún más ahora. Si es así, 7 millones es solo el mínimo. No te apresures». Asentí. «¿Puedes recomendarme a alguien en quien pueda confiar?» Ariella sonrió. «Conozco a la persona ideal. El Dr. Nolan Pierce, con más de 30 años de experiencia, muy respetado y meticuloso». Al día siguiente conocí al Dr. Pierce, un hombre alto y delgado, de cabello entrecano. Sus ojos se iluminaban cada vez que hablaba de rocas y suelo. Llegó a la cabaña con una caja de herramientas extrañas, taladros, un microscopio de mano y un lector geomagnético. Durante 3 días seguidos, recorrió cada centímetro de terreno, tomando muestras y tomando notas. Yo lo seguí con agua y pan, ansioso pero esperanzado. Al tercer anochecer, al ponerse el sol, regresó a la cabaña, dejó una carpeta gruesa sobre la mesa y dijo: «Señora Bennett, seré franco. Esta tierra es un tesoro. Más allá de las evidentes reservas de cuarzo, encontré múltiples vetas de amatista de alta calidad. Y lo que es más importante, hay claros indicios de tormolina verde, una gema rara con un inmenso valor de mercado. Si se gestiona correctamente, sus derechos aquí no valen solo 7 millones. Podrían valer el doble, incluso el triple». Me quedé paralizada, agarrándome al borde de la mesa para calmar mis manos temblorosas. Sus palabras me traspasaron, no por codicia, sino por darme cuenta de que Graham tenía razón. No me había abandonado. Me había dado la oportunidad de una nueva vida, mejor que cualquier otra. Fue entonces cuando supe que no era solo una anciana abandonada.
Yo era quien guardaba un secreto más grande que todo. ¿Alguna vez te han subestimado solo para descubrir tu propia fuerza oculta? Si es así, me encantaría que compartieras tu historia en los comentarios. Apreciaría mucho saber de ti. Esa noche, a la luz de las velas, volví a abrir la carta de Graham. Leí sus palabras. Sé que eres lo suficientemente fuerte para resistir y que encontrarás lo que te dejé. Esta vez no lloré. Creí. Sabía que mi vida no terminaría en esa cabaña destrozada. No era una anciana miserable abandonada. Tenía una verdad que Sloane jamás podría imaginar, y comencé a creer en lo profundo de mi corazón que el camino por delante no era solo supervivencia. Era una oportunidad para recuperarlo todo, tal como Graham lo había deseado. El informe del Dr. Pierce estaba sobre la mesa. Hojeé página tras página de densos gráficos y mapas. Pierce estaba sentado frente a mí, con los ojos brillantes bajo la luz dorada. Hablaba despacio, con calma. Señora Bennett, este terreno vale nada menos que $10 millones. Con la negociación adecuada, podría llegar a los 15 millones, y eso solo por las reservas actuales. Con regalías bien estructuradas, se podrían asegurar ingresos durante años. Mi mano temblaba sobre las páginas. $15 millones, mucho más de lo que Sloane había heredado. Graham lo sabía desde siempre. Nunca me había dejado con las manos vacías. Al día siguiente, llevé el informe a la oficina de Ariela. Leyó atentamente, tamborileando con el bolígrafo. Finalmente, levantó la vista. Marjorie, este informe es sólido. Mi consejo: no vendas rápido. No dejes que nadie perciba el verdadero valor antes de que estés lista. Necesitas tiempo para aprender cómo funcionan los contratos, para entender el juego. Si firmas a ciegas, perderás tu ventaja. Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza. Ariela tenía razón. Necesitaba prepararme con calma y paciencia, tal como había escrito Graham. Hablamos durante 2 horas, elaborando un plan. Tenía que mantener mi tapadera intacta. Para el mundo exterior, yo seguía siendo la pobre viuda en la cabaña destartalada, abatida por la vida. Solo entonces Sloane y el pueblo me dejarían en paz. Esa noche, sentado en mi coche frente a la oficina de Ariela, me di cuenta de la ironía. Para proteger una fortuna, tenía que fingir que no tenía nada. Esa noche, hice una lista en la mesa de madera. 1. Dejar el exterior de la cabaña intacto, sin reparaciones. 2. Instalar electricidad y agua subterránea a escondidas. 3. Aprender los términos del contrato de Ariela. 4. Evitar el contacto directo con Sloane. Nunca dejar que sospechara. A la mañana siguiente, contraté a un equipo discreto de otro pueblo, pagándoles un extra para que no hicieran ruido. 2 días después, cuando se encendió la primera luz en mi cabaña a oscuras, me senté y lloré. Esa luz no era solo electricidad, era esperanza. Con luz y agua empecé a estudiar. Ariela me entregó un paquete grueso con cláusulas contractuales. Subrayé cada término. Regalías, participación en las ganancias por tonelada, protección ambiental, responsabilidad de evitar demandas posteriores, cláusulas de fuerza mayor para proteger derechos durante desastres naturales o guerras. Y por primera vez en mi vida, no solo sobrevivía, me preparaba para la batalla. Palabras extrañas se convirtieron poco a poco en herramientas en mis manos. Con un bolígrafo rojo, subrayé y garabateé notas en los márgenes. Hay que exigir al menos entre un 7% y un 10% de regalías, o exigir cláusulas claras de responsabilidad ambiental. Todas las noches, en lugar de llorar como en aquellas primeras semanas, me sentaba bajo la lámpara del escritorio y escribía escenarios de negocios. Una página decía: vender todos los derechos mineros, ganancia rápida. En otra página: arrendar ingresos estables a largo plazo durante años. Los comparé, los pesé y me pregunté qué quería realmente. Me temblaban las manos, no de debilidad, sino de emoción. Nunca me había sentido así. Yo, Marjorie Bennett, de 67 años, estaba decidiendo mi propio destino.
Ni Graham, ni Sloane, ni nadie más. Una noche, alcé la vista hacia el techo de madera manchado por goteras, y la luz eléctrica amarilla proyectaba sombras sobre las grietas. De repente, me reí con una risa amarga y dulce a la vez. La cabaña que mi hija escupió, llamándola Posilga, se había convertido en el lugar donde renací. Allí mismo estaba construyendo una nueva vida. Ya no me veía como la madre abandonada, la esposa descartada. Me veía como una mujer que preparaba en silencio su contraataque. Entendí el plan de Graham. Me dejó soportar la humillación para que aprendiera a valerme por mí misma, y lo estaba haciendo. Apreté su carta, releyendo la frase que ya sabía de memoria: «Espera el momento oportuno». Cada vez que la leía, mi corazón latía con fuerza. Seguro. Sí, esperaría. Pero cuando llegara el momento, atacaría. Por primera vez en años, me fui a la cama sin la amargura que me agobiaba. Veía el camino con claridad, paso a paso, firme y seguro. Sabía que Graham estaba en algún lugar observándome, sonriendo, susurrando que por fin iba en la dirección correcta. En un pueblo pequeño como Norwood, nada permanece en secreto por mucho tiempo. Las noticias corren como chispas en la paja seca, un susurro en el mercado, y todo el pueblo lo sabe. Y últimamente, el nombre que estaba en boca de todos era el de Sloane Bennett, el de mi hija. Decían que acababa de llegar a casa en un Mercedes descapotable rojo brillante, reluciente como recién salido del concesionario. Una mujer de la iglesia susurró que vio a Sloane con bolsos Louis Vuitton nuevos, sus tacones resonando contra el suelo de baldosas. Y luego, más noticias. Estaba planeando un viaje a París, no por trabajo ni por estudios, sino simplemente para comprar hasta caer rendido. La gente se miraba con una mezcla de asombro y desaprobación. Algunos negaban con la cabeza. Cuando el dinero llega demasiado de repente, la gente simplemente lo gasta todo sin pensar en el mañana. Escuché, pero permanecí en silencio, aparentemente tranquilo. Una punzada me retorcía por dentro. Recordé las palabras de Graham en su carta. Sloane es impaciente, siempre quiere todo de inmediato, y me dolió porque tenía razón. Una mañana, en el banco Norwood, fui a retirar algo de efectivo y me quedé paralizada al oír la voz de Sloane resonar desde la oficina de préstamos. Su tono era entre dulce y exigente. Sí, me gustaría otro préstamo. Puedo hipotecar la casa de Maple Street y la herencia de mi padre. Necesito capital para un proyecto personal muy prometedor. Me quedé paralizado, con todo el cuerpo entumecido. En tan solo unos meses, ella ya estaba dispuesta a hipotecarlo todo. $6 millones y la casa que Graham había construido durante toda su vida. Ahora, nada más que apalancamiento para sus planes. En el mostrador, una joven cajera le susurró a su compañera sin darse cuenta de mi presencia. Nunca había visto a nadie gastar tanto dinero. A este ritmo, ni siquiera 6 millones durarían 10 años. Esa frase resonó en mi mente todo el día. De vuelta en la cabaña, abrí el viejo cuaderno de Graham y cogí un lápiz. Si Sloane gastara $50,000 al mes en autos, ropa de diseñador, fiestas y viajes, lo gastaría todo en menos de 10 años. Y eso sin contar los préstamos y los intereses acumulados. Al ver las cifras en el papel me temblaba la mano. Más que nunca, me di cuenta de que Graham lo había previsto todo. Unos días después, pasé por la boutique de moda más grande de la ciudad. A través del cristal, vi a Sloane dando vueltas con un vestido plateado brillante, sonriéndole al dependiente, agarrando más bolsas. Cada vez que pasaba la tarjeta sonreía, pero reconocí que no era alegría, solo una euforia fugaz. Sus ojos estaban vacíos, la mirada de alguien que gasta no por necesidad, sino por miedo al mañana. Me quedé afuera un buen rato, con un dolor en el interior. La recordé de niña, a los 7 años, tirando de mi manga en el mercado. «Mamá, quiero esto. Me gusta aquello». Siempre cedía. Graham negaba con la cabeza con una sonrisa.
La estás malcriando. En aquel entonces creía que era inocencia. Ahora, viéndola gastar dinero, supe que la costumbre de quererlo todo nunca había desaparecido. El pueblo bullía con más historias. Dijeron que había organizado una fiesta de cumpleaños lujosa, que había contratado una banda musical e incluso fuegos artificiales. Otros murmuraban que estaba considerando un proyecto inmobiliario arriesgado en California. Asentí y lo dejé pasar. Pero en el fondo me sentía abrumado por la tristeza. Todas las noches me sentaba solo en la cabaña y escribía en mi diario: Slow está cavando su propia tumba. No necesito apresurarme. Solo necesito esperar. A veces volvían los recuerdos de la pequeña Sloan, yo acunándola durante las fiebres, sentada en las obras de teatro del colegio, en cada reunión de padres y maestros. Todos esos años ahora parecían la historia de otra persona, ya no estaban conectados con la extraña que veía en ese espejo de boutique. Algunos habitantes del pueblo me preguntaban: Señora Bennett, debes estar muy orgulloso de que tu hija sea famosa en toda la ciudad. Solo sonreí. ¿Orgulloso? ¿Cómo iba a saber que cada dólar que gastaba era otro ladrillo más de la casa que Graham construyó con su vida? Elegí el silencio. No necesitaba pelear. No necesitaba discutir. El dinero se acaba. Cuando las deudas la aplasten, cuando los amigos se desvanezcan, cuando el orgullo no tenga cabida, Sloan se enfrentará a la realidad. Y a mí. Solo necesitaba quedarme quieta, observar y esperar. Esa noche, me senté frente a la foto de la boda de Graham. La luz amarilla de la lámpara le iluminó el rostro. Susurré: Tenías razón, Graham. No sabe cómo conservarlo. Pero esperaré. Cuando se sepa la verdad, estaré lista. Por primera vez en meses, sentí que se me aliviaba el corazón. En su lugar, una claridad excepcional. Un colapso era inevitable. Y cuando llegara, me mantendría firme, sosteniendo el secreto que Graham me había dejado, lo único que Sloan jamás tocaría. La vida siempre da giros que antes me habrían hecho reír, pero había pasado de ser rechazada por mi propia hija, de vivir en una cabaña con goteras y un porche hundido, a sentarme en una oficina luminosa, firmando un contrato de decenas de millones. Ese día, en la oficina de Ariella O'Connor, el aire olía a roble y a papel nuevo. Me senté frente a ella, mirando el grueso contrato estampado en rojo intenso. Ariella, con el cabello castaño recogido y una mirada penetrante suavizada por la calidez, me deslizó el contrato. Señora Bennett, dijo con firmeza, esta es la oferta oficial de Northern Ridge Mining. Aceptan pagar $12 millones por adelantado y una regalía del 5% sobre los ingresos mineros durante los próximos 30 años. He revisado cada cláusula. Todo está a su favor. Este es uno de los acuerdos más seguros e inteligentes que he gestionado. Tenía la palma húmeda mientras agarraba el bolígrafo plateado. Las palabras en la página se desdibujaron con lágrimas. Ese día, Sloan gritó: ¡Mi lugar estaba con los cerdos! Pensé que mi vida había terminado. Sin embargo, aquí estaba yo, Graham, aunque ya no estaba, todavía protegiéndome a su manera. Firmé. El bolígrafo trazó una línea gruesa en el papel. En ese momento, mi corazón latió con fuerza. Supe que mi vida había dado un giro. Ariella no se detuvo ahí. Al día siguiente, me ayudó a establecer un fideicomiso personal. Piensa en ello como un escudo de acero, explicó. Aunque Sloan demande o alguien intente impugnarlo, no podrán tocar este dinero. Es tuyo, solo tuyo. La miré con lágrimas en los ojos y susurré: Gracias. Toda mi vida como oftalmóloga dejé que otros decidieran por mí. Primero Graham, luego Sloan. Ahora, por primera vez, tenía el control. Mantuve todo en secreto. A pesar de los $12 millones en regalías futuras, dejé la cabaña sin cambiar. La pintura seguía descascarada. El porche seguía combado. Las ventanas seguían agrietadas. Los transeúntes seguían dándome palmaditas. Un día, la señora González, la florista de la esquina, pasó con una bolsa de pan. «Señora Marjorie, sé que los tiempos son difíciles.
Toma esto, come algo. Sonreí, lo acepté y le di las gracias sin vergüenza. A veces, para proteger la verdad, dejas que la gente crea que eres débil, que piensen que solo era la pobre viuda abandonada por su hija. No me importó. Mientras yo aseguraba mi futuro en silencio, las noticias de Sloan inundaron el pueblo. Dijeron que vendió coches, canceló su viaje a París y se presentaba constantemente en el banco con cara de pocos amigos. Una mañana pasé por la farmacia a comprar una infusión y allí estaba. Sloan estaba de pie en el mostrador, con ojeras, el pelo despeinado y el maquillaje corrido. Se le quebró la voz al hablar con el farmacéutico. ¿Puedes comprobar si mi seguro cubre esto? Necesito pastillas para dormir más fuertes y más para la ansiedad. Me quedé paralizada detrás del estante, con una opresión en el pecho. Ante mí no estaba la hija segura y arrogante que una vez me echó. Era una mujer rota aferrándose a las pastillas solo para seguir adelante. Se giró y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Atrás quedó el desafío, el desprecio. Solo vi desesperación. Apartó la mirada y salió sin decir palabra. Me fui con manos temblorosas. No sentí triunfo ni alegría, solo una profunda tristeza. La lección de Graham para ella había comenzado, una dura que ella misma tuvo que soportar. Esa noche me senté a la mesa de madera, con la carta de Graham bajo la luz amarilla de la lámpara. Volví a leer. «Espera el momento oportuno», susurré. «Quizás ese momento esté llegando». Y efectivamente, unos días después, sonó el teléfono en mi tranquila cabaña. La pantalla se iluminó con el número de Sloan. Me quedé sin aliento. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su última llamada? Contesté. Su voz temblaba, débil como la de un niño perdido. «Mamá, necesito verte. Por favor, te necesito». Cerré los ojos, dejando que sus sollozos resonaran en la línea. Nunca en mi vida la había oído hablar tan débilmente. Ya no era la abogada astuta, ya no era la mujer que gritaba que yo pertenecía a los cerdos. Solo Sloan, rota, desesperada, suplicando. Respiré hondo manteniendo la calma. «Está bien, Sloan, ven. Estaré aquí». Cuando colgué el teléfono, me quedé en silencio. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, las hojas susurraban como el susurro de Graham. Sabía que el momento que tanto temía y esperaba por fin había llegado, y estaba listo. Esa noche, el viento rugía entre los viejos árboles de Old Quarry Road. Estaba sentado solo en la cabaña, con mi diario inacabado delante, cuando oí el sonido de un motor a lo lejos. No era el suave zumbido de un Mercedes, sino el áspero traqueteo de un viejo sedán. Salí al porche, agarrado al marco de la puerta, y vi a Sloan. Salió, completamente agotada. Su vestido de oficina estaba arrugado, los tacones desgastados, el pelo recogido en un moño descuidado. Estaba de pie bajo la luz del porche, con los ojos enrojecidos, mirándome como si fuera su última esperanza. «Mamá». Su voz se quebró, temblorosa. «Estoy en problemas. Debo $400,000. Si no pago para fin de mes, lo perderé todo. La casa, la empresa, mi reputación». Me quedé allí en silencio, mirando fijamente. Los recuerdos me asaltaron. El día que me gritó que viviera con cerdos, el día que tiró nuestros recuerdos familiares al césped, el día que salí de Maple Street llorando. Respiré hondo, con voz firme, pero firme. «¿Recuerdas lo que me dijiste, Sloan? Me llamaste una carga, una anciana miserable. Me echaste, me quitaste todas las fotos y recuerdos. Y ahora vienes a pedir ayuda». Se desplomó en los escalones del porche, cubriéndose la cara. «Mamá, sé que me equivoqué. Fui una estúpida. Pensé que el dinero duraría para siempre. Creí ser fuerte, pero solo lo he destruido todo». En ese momento me encontraba en una encrucijada. Una parte de mí quería que la venganza se alejara, que se ahogara en su arrogancia. Pero otra parte lo lamentaba porque,
Pasara lo que pasara, seguía siendo mi hija, la misma niña que una vez abracé en mis brazos durante la noche. Lentamente dije, «Está bien, Sloan. Te ayudaré, pero no de la manera fácil. No puedo darte dinero solo para verte malgastarlo otra vez. Si de verdad quieres una oportunidad, tendrás que pagar el precio. Tendrás que cambiar». Levantó su rostro surcado de lágrimas, desesperada. «Dime lo que sea. Lo haré». Me senté en la vieja silla del porche y señalé el punto frente a mí. «Siéntate. Escucha atentamente». Luego expliqué las condiciones. Primero, te prestaré $500,000 más de lo que debes, lo suficiente para que puedas volver a respirar. Pero esto es un préstamo, no un regalo. Lo pagarás en 10 años al 5% de interés. Los bancos exigirían algo peor, pero te doy una oportunidad. Sloan asintió frenéticamente, susurrando. «Sí, estoy de acuerdo», continué con voz severa. «En segundo lugar, durante los próximos 5 años, todos los sábados debes venir a esta cabaña y trabajar conmigo. Barrer el porche, cuidar el jardín, arreglar el techo, lo que sea que te asigne. Aprenderás lo que significa trabajar de verdad sin vestidos de diseñador ni fiestas lujosas». Se quedó paralizada un momento, con los ojos abiertos, y luego bajó la cabeza. «Está bien, mamá, lo haré». Tercero, insistí. «Escribirás una carta de disculpa, sincera y completa, admitiendo todo lo que me hiciste, desde echarme de casa hasta las mentiras que difundiste entre nuestros familiares. Leerás esa carta en voz alta delante de toda la familia esta próxima Navidad». «¿Tienes el valor de hacer eso?» Su rostro palideció, sus labios temblaron. «Mamá, eso es humillante». La miré fijamente a los ojos. «¿Humillante? ¿Te sentiste humillada cuando me echaste a la calle? ¿Te sentiste humillada cuando me llamaste una carga? Si no tienes el valor de afrontar tus errores, entonces no mereces ningún tipo de perdón». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sloan. Ella asintió, cada movimiento pesado. «Lo haré, mamá, lo haré». Suspiré suavemente. Me dolía el corazón, pero al mismo tiempo me sentía más ligero. Quizás Graham, donde quiera que estuviera, me estaba observando y entendería por qué elegí este camino. No le estaba dando a Sloan perdón gratis, le estaba dando la oportunidad de redimirse. Unos días después, cumplí mi promesa. Transferí $500,000 a la cuenta de Sloan a través del fideicomiso que habíamos creado. Sabía que el dinero estaba seguro, firmemente vinculado por contrato, y Ariela se había asegurado de que cada cláusula fuera irreprochable. Sloan usó el dinero para pagar sus deudas. Oí que sus acreedores dejaron de acosarla y que su pequeño bufete se salvó, pero también oí rumores. La señorita Bennet parece agotada. Debe estar muy estresada. No dije nada. Simplemente añadí una línea a mi diario. La lección ha empezado. El primer sábado, Sloan llegó a la cabaña. Ya no llevaba trajes de negocios ni abrigos de diseñador. Llevaba vaqueros viejos y una camiseta descolorida. Sus pasos eran lentos. Su rostro aún conservaba rastros de orgullo. Le di una escoba de paja y señalé el porche. «Barre. Lleva demasiado tiempo cubierto de hojas secas». Me miró, dudó, luego inclinó la cabeza y comenzó. Sus movimientos eran rígidos, torpes. El sol caía a plomo, el sudor le corría por la frente. Sus dedos, acostumbrados a bolígrafos y teclados, se ampollaron y enrojecieron. Me quedé en la puerta, observando en silencio. En esos gestos torpes, vi algo nuevo: humildad. No humillación, sino la primera vez que mi hija aprendió a doblegarse, a aceptar que el dinero no compra la supervivencia. No dije nada. Dejé que el viento soplara, que el raspado de la escoba llenara el aire, pero en mi corazón sabía que esto era solo el comienzo de un largo viaje. Y por primera vez en años vi un destello de esperanza en los ojos de Sloan. La misma luz que Graham debió haber querido que mantuviera viva. En los meses posteriores a esa llamada a mi puerta, mi vida dio un giro silencioso pero inconfundible. Sloan seguía viniendo a la cabaña todos los sábados.
Al principio barría hojas y fregaba pisos con el ceño fruncido, cada pasada pesada como un castigo, pero poco a poco noté que sus hombros ya no estaban rígidos con desafío, sus ojos ya no estaban llenos de resentimiento. Una vez, cuando le di un cubo para lavar el porche de madera, Sloan me miró y susurró: «Mamá, nunca he hecho cosas así, pero empiezo a sentir que las necesito. Me hacen callar». Fue la primera vez que escuché su voz sin excusas, sin la armadura de la falsa confianza, solo la verdad, simple y frágil. Y así pasaron las semanas. Empezamos a hablar más. Al principio, solo frases cortas. ¿Terminé de barrer o necesitas algo más? Pero entonces, una tarde, mientras descansábamos sentados bajo el porche, Sloan preguntó de repente: «Mamá, cuando era pequeña, ¿alguna vez pensaste que me convertiría en alguien así?». Guardé silencio un momento, mirando las ramas desnudas del invierno. Finalmente, respondí: «Pensé que serías fuerte, pero tal vez tu padre y yo te dimos demasiado, así que nunca aprendiste a valerte por ti misma». Sloan inclinó la cabeza. Vi lágrimas caer sobre sus manos, ahora ásperas por semanas de escobas y palas. No la abracé, no me apresuré a hablar más. El perdón no puede venir de una sola frase, ni puede ser apresurado. Perdonar lleva tiempo, requiere acción, y sabía que ambas estábamos reaprendiendo a ser madre e hija. Entonces llegó la Navidad. La casa de Linda, la hermana de Graham, siempre era donde la familia se reunía para las fiestas. El año pasado no me atrevía a aparecer, sabiendo que todos creían las mentiras de Sloan. Pero este año fui. No fui para demostrar nada, sino porque la verdad debía ser dicha. La sala estaba iluminada. El árbol de Navidad rebosaba adornos. El aroma a pavo asado impregnaba el aire. Las risas llenaban el espacio. Pero al entrar, algunas miradas se quedaron, vacilantes. Mantuve la cabeza en alto, tomé asiento y guardé silencio. Cuando todos se reunieron a la mesa, le hice una pequeña señal a Sloan. Había preparado la carta de disculpas semanas antes de una de las condiciones que le impuse. La observé de pie, con las manos temblorosas sosteniendo el periódico. La habitación quedó en silencio. Solo se oía el crepitar de la chimenea. Su voz, la de un caballo, rompió el silencio. Sé que muchos de ustedes todavía creen la historia que conté de que mamá causó un caos en la lectura del testamento, que era avariciosa y quería robar la herencia. Pero hoy necesito decir la verdad. Todo fue mentira. Lo inventé para proteger mi egoísmo. La habitación se congeló. Vi que la mano de Linda se detenía a mitad de un corte de pastel. Tenía los ojos como platos. Sloan continuó, con la voz quebrada. Eché a mamá de la casa de papá. La llamé una carga. Le quité incluso los recuerdos familiares. La humillé. La mujer que sacrificó toda su vida por mí. No merezco perdón, pero quiero que sepas que ella nunca hizo nada malo. Toda la culpa es mía. Un sollozo se escuchó desde el otro extremo de la mesa. Alguien se secó los ojos con una servilleta. A mi alrededor vi rostros brillando por las lágrimas. Cuando Sloan terminó, el silencio se hizo pesado. Entonces Linda se levantó, cruzó la habitación y me abrazó. Su voz temblaba. «Marjorie, lo siento mucho. Creí lo que dijo Sloan. Te di la espalda. Me equivoqué». La abracé, las lágrimas le empapaban el hombro. No le pronuncié ningún reproche, solo susurré: «Ahora sabes la verdad. Ya basta». Después de cenar, cuando la familia se reunió junto al árbol, Sloan se sentó a mi lado. Ya no albergaba orgullo, solo una silenciosa humildad. «Mamá», dijo en voz baja, «he estado pensando. No puedo seguir haciendo el mismo trabajo, luchando, arañando, tomando. Quiero dedicarme a otra cosa. Ayudar a familias ahogadas en deudas, guiarlas hacia soluciones en lugar de hundirlas aún más. Quizás así sea como repare mis errores». Miré a mi hija y por primera vez en años vi una pizca de bondad en sus ojos.
No eran palabras refinadas ni fingimiento, solo una pequeña chispa, suficiente para encender la esperanza. Puse mi mano sobre la suya y le hablé despacio. El perdón no se logra con una sola disculpa. Es un camino que se construye con pequeñas acciones cada día. No puedo decir que te haya perdonado del todo todavía, pero creo que si sigues cambiando, te reencontrarás a ti mismo y también me encontrarás a mí. Inclinó la cabeza mientras las lágrimas caían sobre nuestras manos unidas. La Navidad terminó con el cálido resplandor de las luces y los villancicos que llegaban de la calle. Me senté junto a la ventana, viendo caer los primeros copos de nieve. Una extraña paz llenó mi corazón. Sabía que Graham sonreía. No solo me había dejado riquezas ni derechos mineros, me dejó lecciones de paciencia, de maternidad y de renovación. Y, sobre todo, me dio la oportunidad de recuperar a la hija que creía haber perdido para siempre. Un año después de aquella noche de Navidad, sentada en la vieja cabaña con la chimenea encendida, supe que era hora de cerrar un capítulo. Ya no era la mujer expulsada de Maple Street, temblorosa y con el corazón roto. Había soportado el dolor, descubierto el secreto de Graham y aprendido a valerme por mí misma. Ahora necesitaba un nuevo comienzo, un lugar digno de ser llamado hogar. Elegí una pequeña casa en una colina, no lejos del valle donde crecí. Desde el porche, podía ver todo el valle extenderse como una alfombra verde, salpicado de casas de madera, campos de trigo y un río centelleante. Cada mañana, la luz del sol se filtraba por las ventanas, inundando la casa de un dorado brillo. Era como volver a la infancia, sentado en laderas cubiertas de hierba, soñando con un hogar tranquilo. La casa no era grande, pero era robusta y cálida. Un amplio porche de madera, una mecedora donde leía o contemplaba la vista, una pequeña cocina, luminosa y siempre con olor a café y canela por las mañanas. Decoré con sencillez, conservando algunas fotos antiguas de Graham y algunos recuerdos de mis años de maestra. No necesitaba lujos. La tranquilidad y el control de mi vida me bastaban. Recuerdo vívidamente el día que llegó Sloane. Llegó en un viejo sedán, pintando, muy distinto a los coches de lujo que alguna vez presumió. Al salir se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. «Mamá, esta es tu casa». Le tembló la voz. Asentí y la invité a pasar. En la cocina serví té de canela caliente. El aroma llenó la habitación. Sloane permaneció sentada, con la mirada perdida, rozando con los dedos la barandilla de madera recién pintada. «No entiendo. ¿De dónde sacaste el dinero?», preguntó desconcertada, casi en un susurro. Dejé la taza y saqué una cajita de madera del cajón. Dentro estaban la carta de Graham, los mapas de la mina y los papeles que había mantenido ocultos todo este tiempo. Le conté todo, desde la llave en la vieja cartera, la puerta de hierro tras el estante, el sobre grueso en el sótano húmedo, hasta el contrato con Northern Ridge Mining. Le conté sobre las noches que pasé analizando las cláusulas, sobre la orientación de Ariella O'Connor, sobre el momento en que firmé el contrato de $12 millones con regalías que durarían décadas. Sloane se quedó en silencio, con lágrimas corriendo cuando terminé. Se tapó la cara con las manos, sollozando. «Mamá, podrías haberme abandonado. Podrías haber dejado que me ahogara en deudas, y nadie te habría culpado. Te hice cosas terribles, pero aún así me salvaste». La miré con voz firme y pausada. «No porque te lo merecieras, Sloane, sino porque sigo siendo tu madre. Hiciera lo que hiciera, no podía darme la vuelta por completo». Levantó su rostro surcado de lágrimas, con los ojos brillantes a través de ellas. Ya no vi arrogancia en él, solo gratitud y remordimiento genuino. Desde ese día, Sloane realmente comenzó a cambiar. Trabajó incansablemente para saldar su deuda antes de tiempo, aceptando cada vez más casos. Se acabaron los trajes de negocios, los bolsos de diseñador. Vestía con sencillez, concentrada en el trabajo. Aceptaba los casos más difíciles representando a familias pobres presionadas por los bancos, ayudándolas a negociar para conservar sus viviendas.
Algunas noches regresaba tarde, con tinta en las manos y ojeras, pero con una extraña sensación de plenitud. Nunca había sentido que estuviera haciendo lo correcto hasta ahora, me dijo una noche mientras estábamos sentados en el porche con vistas al valle. Todos los sábados venía a mi casa, trabajando como había prometido. Barría hojas, pintaba paredes, me ayudaba con la cena. Me fijaba en cada detalle. Manos antes suaves, ahora callosas. Postura antes sensual, ahora inclinada tiernamente sobre las flores. Estos pequeños actos se convirtieron en el puente que nos reconectaba. Se acabaron las peleas, las palabras crueles. En cambio, hubo momentos tranquilos de paz, sentados uno al lado del otro, escuchando el viento en los árboles y las luces centelleantes del pueblo. Comprendí que la maternidad, incluso agrietada y marcada, podía repararse. Perdonar no es borrar el pasado, sino darle una oportunidad al futuro. No borré los recuerdos dolorosos, pero los dejé como recordatorios para ver el valor del cambio. Hoy aprendí a disfrutar de la independencia. Tomé mis propias decisiones, desde arreglar el porche hasta administrar el fideicomiso. Ya no le temía a la dependencia, y al mismo tiempo aprendí a abrir mi corazón al perdón, no con palabras elegantes, sino con paciencia, viendo a mi hija crecer poco a poco de nuevo. Cada noche me sentaba en la mecedora, contemplando el valle bañarse por la luz del atardecer. Pensaba en Graham. Creía que se enorgullecía de verme no solo sobreviviendo, sino viviendo de verdad. Sonreía al saber que había encontrado otra versión de Sloane, una hija que trabajaba, que se humillaba y que estaba aprendiendo a amar de nuevo. La casa en la colina no era solo un refugio. Era un símbolo de renacimiento. Un lugar donde demostré que no había caído, donde mi hija y yo reconstruimos el puente que una vez quemamos. Cada pared, cada puerta, llevaba una nueva fe en que, después de todo, seguíamos encontrándonos. 3 años después de aquella noche, Sloane se arrodilló en el porche de la cabaña. Recibí una noticia que me emocionó. Mi hija había pagado toda su deuda 3 años antes de lo previsto. La confirmación del banco, impresa en blanco y negro, estaba sobre la mesa. Permanecí en silencio un buen rato, con la mano temblorosa mientras trazaba las letras. En mi mente vi a la chica orgullosa e imprudente que una vez me gritó palabras crueles. Y ahora había recorrido un largo camino, asumiendo responsabilidades, saliendo del pozo sola. No pude ocultar una sonrisa. Sloane ya no era la hija que solo sabía gastar el dinero como agua. Había aprendido disciplina, a trabajar, a pensar en los demás. Y yo también había aprendido algo. A veces, amar a tu hijo no significa protegerlo, significa dejar que experimente las consecuencias y luego ofrecerle una mano en el momento justo para que aún tenga la oportunidad de enmendar las cosas. El nuevo trabajo de Sloane me hizo llorar más de una vez. No eligió el camino fácil para ganar dinero rápido. Decidió reconstruir su carrera desde cero. Su pequeña oficina se encontraba en una calle modesta del pueblo. Solo una habitación con un viejo escritorio de madera, estanterías contra la pared y algunas fotos de clientes que le habían dejado como agradecimiento. Una tarde, me detuve y la vi sentada frente a una pareja joven. Estaban preocupados porque el banco estaba a punto de embargarles la casa. Sloane escuchó pacientemente y luego, con delicadeza, señaló las posibles opciones. Me senté en un rincón, observando en silencio. En cada palabra, en cada asentimiento, podía ver el cambio profundo en ella. Ya no era una mujer que solo sabía gastar. Se había convertido en una compañera, una salvadora de esperanza para otros. Cuando la pareja se fue con sonrisas de alivio, Sloane se volvió hacia mí y susurró: «Mamá, ayudar a una familia a conservar su hogar significa más que cualquier coche o vestido que haya comprado». Asentí. Una calidez me recorrió el pecho.
Quizás Graham también estaría sonriendo con orgullo si hubiera presenciado ese momento. En casa, colgué la foto de Graham junto al contrato minero. Para mí fue una forma de agradecerle atrasado. Gracias a él, tuve la oportunidad de mantenerme firme, una protección lo suficientemente fuerte como para desafiar a mi hija y, al mismo tiempo, brindarle un camino de regreso. Una noche, sentados en el porche bajo la luz de la luna, señalé la foto y el contrato que estaba al lado y dije, ¿lo ves? El dinero en sí no es sabio. Quien lo tiene debe serlo. Si no, el dinero te tragará por completo. Sloane rió, una risa clara con un toque de arrepentimiento. Tienes razón, mamá. Dejé que el dinero se me escapara de las manos y aprendí esa lección con el precio más alto. Ambas nos echamos a reír juntas por primera vez. La risa de una madre y su hija resonó en una noche de verano sin el peso de la oscuridad. Me di cuenta de que, al final, ambas habíamos aprendido una lección compartida. Aprendí a liberar el resentimiento y Sloane aprendió a vivir con humildad y responsabilidad. Esa noche de verano, me senté en el porche a contemplar las luces del pueblo centellear en el valle. El viento traía el aroma de la hierba recién cortada. Las cigarras cantaban con fuerza. Sentí más paz que nunca. Sonó el teléfono. Al otro lado, la voz de Sloane, temblorosa pero llena de emoción. «Mamá, gracias por no abandonarme. Sin ti, no me quedaría nada. No solo te debo dinero, sino una vida completamente nueva». Miré al cielo estrellado y respondí con dulzura, «Mi niña, lo único que deseo es verte vivir con bondad. Ese es el mayor regalo de todos». Colgué, con el corazón rebosante de felicidad. Para mí, la riqueza ya no estaba en números. Fue en ese momento cuando supe que mi hija realmente había cambiado. Graham tenía razón. En la carta que dejó había una sola línea corta que representaba un mundo entero. Eres más fuerte de lo que crees, y Sloane también puede cambiar. Hace años, cuando la leí por primera vez, solo la vi como una especie de consuelo. Pero hoy, sentada en mi casa en la colina, viendo a la hija que una vez me desesperó, ahora retomar lentamente un camino decente, finalmente entiendo lo que realmente significa. Me he vuelto más fuerte que la mujer que una vez fui. Era la mujer que temblaba aferrada a unas maletas mientras su hija la echaba de su propia casa. No me desplomé, no desaparecí. Me puse de pie, recuperé mi voz y mi derecho a ser dueña de mi vida. Y Sloane, la hija que una vez adoró al dinero como a un dios, que una vez me hizo llorar en interminables noches de soledad, ahora ha aprendido a vivir con responsabilidad y compasión. La casa en la colina, las luces lejanas del valle, el zumbido de las cigarras en verano y la gratitud que brilla en los ojos de Sloane, todo ello demuestra que, al final, los lazos familiares pueden renacer. No son perfectos, no son impecables, pero son reales, y para mí eso es suficiente. Y ahora, como me han acompañado pacientemente hasta este momento, quiero compartirles algo que me sale del corazón. Ustedes también son parte de este viaje. Si me escuchan, díganme desde dónde me ven para que pueda ver cuánto ha avanzado esta pequeña historia. Cada comentario, cada suscripción, cada me gusta, no es solo un número, sino un estímulo que me impulsa a seguir contando estas historias de justicia, familia y la silenciosa fuerza de la paciencia. Gracias por quedarte hasta el final. Para mí, tu presencia, aunque solo sea por unos minutos para escuchar, es el mayor regalo. Me recuerda que en este mundo, nadie está realmente solo.